Buenas tardes, mi nombre es Nadia Karina Cerrato Sosa. Esta es la evidencia 3. Les voy a presentar el metabolismo aeróbico. En este video vamos a ver el ciclo del ácido cítrico, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. El ciclo del ácido cítrico, también conocido como el ciclo de Krebs, este sucede en la matriz mitocondrial, principalmente en el hígado, empezando con una acetilcoenzima A y obteniendo como producto final oxaloacetato, NADH, FADH2, ATP y CO2. Sus enzimas reguladoras es citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Participan vitaminas como niacina y riboflavina. Este es regulado hormonalmente activada por insulina y glucagón. En estado de alimentación se encuentra activada y en estado de ayuno también. Esta genera ATP, NADH2, FADH2, que se utilizan en la cadena de transporte de electrones para producir ATP a través de la fosforilación oxidativa. Ahora vamos a ver la conversión del piruvato en acetilcoenzima A. Tras la glucólisis, la glucosa se divide en dos moléculas de piruvato. En condiciones aeróbicas, el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial, donde es transformado en acetilcoenzima A por el complejo piruvato deshidrogenasa. La reacción consume piruvato más NAD más coenzima A y produce acetilcoenzima A más NADH y CO2. Esa acetilcoenzima A es el sustrato que entra al ciclo del ácido cítrico. Ahora les voy a dar una breve explicación de las reacciones del ácido cítrico. La primera reacción, que es condensación de acetilcoenzima A más oxaloacetato, esta es por la enzima citrato sintasa, dando resultado a citrato más coenzima SH. La segunda reacción es la isomerización de citrato, que es por la enzima aconitasa, que da como resultado el isocitrato. La tercera reacción es la oxidación de descarboxilación de isocitrato a alfa-cetoglutarato más CO2 por la enzima isocitrato deshidrogenasa, dando como resultado alfa-cetoglutarato más NADH más CO2. La cuarta reacción, la oxidación y descarboxilación de alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A más CO2 por la enzima de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, dando como resultado la succinilcoenzima A más NADH más CO2. La quinta reacción, succinilcoenzima A, succinato por la enzima succinilcoenzima A sintetasa, da como resultado al succinato más GTP. Y la sexta reacción, succinato fumarato por la enzima succinato deshidrogenasa, da como resultado la fumarato más FADH2. La séptima reacción, fumarato malato por la enzima fumarasa, da como resultado malato. La octava reacción, que es malato oxaloacetato por la enzima malato deshidrogenasa, da como resultado oxaloacetato más NADH. Ahora vamos a ver, les voy a dar una breve explicación del ciclo del ácido cítrico como vía anfibólica, regulación del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico como vía anfibólica no solo sirve para oxidar acetilcoenzima A, sino que también aporta intermediarios que son precursores para rutas biosintéticas, como por ejemplo síntesis de aminoácidos. Esto lo vuelve anfibólico. Anfibólico es que la vía es catabólica y anabólica a la misma vez. Cuando los intermediarios se usan para síntesis deben reponerse mediante reacciones anapleróticas, por ejemplo la conversión de piruvato en oxaloacetato. Ahora la regulación del ácido cítrico, el ciclo se regula a nivel de varias enzimas clave, por ejemplo la enzima que convierte isocitrato en alfa-cetoglutarato, que es la isocitrato deshidrogenasa, suele ser un punto importante de control. El ciclo se activa cuando hay demanda de energía y se inhibe cuando hay abundancia de productos energéticos como ATP o NADH. Además, la disponibilidad de oxaloacetato puede regular la entrada de acetilcoenzima A, por ejemplo la carboxilación de piruvato a oxaloacetato. Ayuda a asegurar que haya suficiente oxaloacetato para condensarse en acetilcoenzima A. Ahora vamos a ver el transporte de electrones. Este sucede en la membrana interna de la mitocondria, principalmente en el músculo, hígado, riñón y cerebro. Empieza con NADH y FADH2 y obtiene un producto final de H2O. Las enzimas reguladoras de este, la primera es complejo 1, NADH deshidrogenasa, segunda complejo 2, succinato deshidrogenasa, complejo 3, citocromo BC y complejo 4, citocromo C oxidasa, que ese es el que forma H2O. Participan vitaminas y minerales como niacina, riboflavina, hierro y cobre. Este es regulado hormonalmente por insulina y glucagón. En estado de alimentación aumenta la actividad porque hay más NADH de carbohidratos. En estado de ayuno se mantiene activa gracias al NADH, FADH2 provenientes de beta-oxidación. No genera ATP directamente ni consume ATP. ¿Qué es el transporte de electrones y sus componentes? La cadena de transporte de electrones es parte de la respiración aeróbica. Los equivalentes reducidos como NADH y FADH2 generados en el ciclo del ácido cítrico donan electrones a esta cadena. En eucariotas, los complejos proteicos, denominados complejo 1 al 4, están en la membrana interna de la mitocondria.
El complejo 2 de la cadena respiratoria, que es el succinato deshidrogenasa, está involucrado también en el ciclo del ácido cítrico. Oxida succinato a fumarato produciendo FADH2, que transfiere sus electrones a la ubiquinona. Ahora, los inhibidores del transporte de electrones. Un ejemplo clásico es la presencia de inhibidores del complejo 4 como el cianuro, que bloquea la transferencia final de electrones al oxígeno, deteniendo el bombeo de protones y por tanto la síntesis de ATP. Si no hay oxígeno como aceptor final, los electrones no pueden salir de la cadena, el gradiente de protones no se puede mantener y la fosforilación oxidativa se detiene. Ahora el proceso de interacción de equivalentes reductores con los complejos proteicos. Los electrones generados en NADH y FADH2 pasan por los complejos del 1 al 4, perdiendo energía gradualmente. Esa energía se usa para bombear protones contra su gradiente. Finalmente, en el complejo 4, los electrones se transfieren al oxígeno, al aceptor final, produciendo agua y el gradiente de protones se consolida como fuerza protonmotiva. Ahora vamos a ver la fosforilación oxidativa. Esta sucede en la matriz mitocondrial y en la membrana interna mitocondrial, principalmente en órganos como músculo, hígado, riñón y cerebro. Empieza con un sustrato de ADP más Phi, formando un producto final de ATP. Esta tiene enzimas reguladoras de ATP sintasa, adenina nucleótido translocasa, fosfato translocasa, que mete el pie a la matriz. Participan vitaminas y minerales como Mg, la vitamina B2, la B3, el Fe y el Q. Regulación hormonal es regulada por insulina y glucagón. En estado de alimentación, tiene un aumento leve por la alta producción de NADH de glucosa. En estado de ayuno, esta se encuentra muy activa por la oxidación de ácidos grasos, de beta oxidación, y esta genera ATP. Síntesis de ATP, esta es la energía almacenada en el gradiente de protones, generado por el transporte de electrones, que se usa por la ATP sintasa para sintetizar ATP a partir de ADP, y fosfato inorgánico, o sea, el Pi. Este proceso se llama quimiosmosis. Aunque en el ciclo del ácido cítrico se genera directamente un GTP por cada acetilcoenzima A, la gran mayoría del ATP celular proviene de la fosforilación oxidativa, gracias a los equivalentes reducidos como NADH y FADH2, que alimentan la cadena de transporte de electrones. Ahora el control de fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa depende de la presencia de oxígeno, de la integridad de los complejos de la cadena respiratoria y del gradiente de protones. Si alguno falla, la producción de ATP se reduce o se detiene. Además, la demanda de ATP actúa como señal para que el sistema funcione. Si hay mucho ATP ya producido, la actividad del ciclo de cadena respiratoria puede disminuir. Esto conecta con la regulación del ácido cítrico. Ahora la representación de la oxidación total de una molécula de glucosa. Una molécula de glucosa pasa por glucólisis, 2 piruvatos, 2 acetilcoenzima A, 2 vueltas del ciclo del ácido cítrico, produciendo equivalentes reducidos de NADH y FADH2 que alimentan la cadena respiratoria más fosforilación oxidativa. El resultado final, en condiciones ideales, es la producción neta de 36 a 38 ATP por cada glucosa oxidada completamente, aunque el valor puede variar según la célula del organismo. Y ya esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.